Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un principio de año con dos, eh, dos características muy destacadas. La primera es que la oferta ha entrado en un quinto mes consecutivo de reducción significativa. Y el segundo tema, la segunda característica de este principio, es que se están haciendo un control de daños de la fijación de China de cuotas de importación, en las que ha salido muy mal parado Brasil, mal parado Australia, bien parado Uruguay, que ha recibido una cuota mayor que lo que está exportando actualmente, y Argentina se puede decir que es casi neutral. Pero esto va a tener un impacto muy grande, como lo vamos a ver ahora. Desde el punto de vista de la oferta, estamos en el orden de una faena diaria del orden de las 54.000 cabezas contra 58.000 cabezas de los meses previos de mediados de año 2025 que acaba de terminar. Se cayó en septiembre por la incertidumbre de las elecciones, porque la primavera venía bien, porque valía la pena retener, porque los precios subían todas las semanas, la oferta bajó. Esto es un ingrediente nuevo porque a un consumo que resiste muy bien y a una exportación que está aprovechando parcialmente, pero está aprovechando el momento extraordinario del mercado internacional, en volúmenes, sobre todo en volúmenes y en precios también. Ahora hay un nuevo ingrediente que es la reducción de la oferta, que ya lleva el quinto mes. Digo quinto mes porque en enero, en los primeros días de enero, estamos viendo que la faena no se revierte, que sigue baja. Eso es. La faena del año 2025 terminó un 2,7, 2,8, 2,7, 2,8% bajo. La producción de carne, como consecuencia, lo venimos diciendo, de que aumentó el peso medio, aumentó muy poco, aumentó 3 kilos. Pero esos son los milagros de que a una faena del orden de los 14 millones de cabezas le cambiamos 3, 4, 5, 6, 7 kilos, obtenemos en el margen una producción de carne que da pena porque están los recursos para recriar, para hacer recrías más largas, y están los recursos para hacer, sobre todo, engordes en el correr más largos. Tendríamos que estar, siempre lo decimos, estamos haciendo una fiesta porque ahora, circunstancialmente, en el mes de diciembre estuvimos en el mes de noviembre 234 kilos, y bueno, Uruguay y Brasil ya están en 250, 260, Australia está en 300 y Estados Unidos está en 400. O sea, recién empezamos muy tímidamente. Eso que se está dando en todo el mundo: mayor participación del feedlot, recrías más largas, animales más pesados, porque el camino hay otro camino que es el aumentar la eficiencia de la cría, que se está dando, pero de una manera muy lenta. Pero digamos, estamos desde hace 5 meses con un ingrediente nuevo en todo esto, que es consumo que resiste, exportación que está muy activa, que estuvo muy mal en estos últimos meses y que ahora se le está abriendo una ventana, al menos de expectativas en estos primeros días del año, con un Hilton muy firme, con contratos con Israel a precios muy satisfactorios, muy por arriba de lo que le pagan a Brasil o lo que le pagan a Uruguay o a Paraguay. Buenos niveles en la 481, entró mucho más carne de 481 que la misma cuota y fue aceptada por el mercado y fue tomada, pese a que tiene que pagar aranceles y los prelevos correspondientes. Y viene el caso de China, que lo vamos a tratar ahora. China, hay una recuperación de los valores de exportación en estos últimos 15 días, pero especialmente en lo que va en los 7 días, 8 días, desde que el Ministerio de Comercio de China dio a conocer el tema de las cuotas, el tema de que las famosas salvaguardas que estaba prometiendo hace rato, que la prometió, se frustró 2 veces y ahora sí efectivamente entró en vigencia desde el 1 de enero. Pero digamos, tenemos un panorama de consumo firme, de oferta declinante y de exportación que en estos primeros días del año tiene noticias positivas. Lo que está viniendo de China, por lo menos para nosotros, es malo para Australia y es muy malo para Brasil. Siempre recordando que esta fue una investigación que hizo el gobierno chino por presión de los productores, que le dijeron: si usted sigue exponiéndonos a la competencia de la carne importada, yo digo, abrir paréntesis, de Brasil y de Sudamérica, cerrar paréntesis, nosotros vamos a desaparecer porque
todo el aumento del consumo, o el 75%, esa es la cuenta, el 75% del consumo, del aumento del consumo en los últimos 10 años se lo llevaron las importaciones. Pues la carne importada es mucho más barata porque para muchos usos es mucho mejor. Ahora, ustedes me dicen, ¿cómo estábamos los 4 últimos meses del año pasado? Estábamos con faenas del orden de las 58.000 cabezas diarias estable. ¿Cómo estábamos en los meses previos a agosto, mayo, junio, julio y agosto del 2025, ahora hace pocos meses? Estábamos en 58.000 cabezas. ¿Qué pasó ahora? Se cayó un escalón a 54, 54 y medio y vemos en diciembre se mantuvo en ese nivel de los 3 meses previos, pero ya va septiembre, octubre, noviembre, diciembre y lo que va de enero. Los datos de faena en relación al stock, la famosa tasa de extracción, estarían unos puntitos por arriba del nivel de equilibrio y es muy variable según la categoría que tomemos. Hay una categoría que está totalmente fuera de toda explicación, que es vaquillonas. En el mes de diciembre se mataron 350.000 vaquillonas y cuando cierra el año y relacionamos la cantidad de vaquillones que faenamos con el stock inicial, la famosa tasa de extracción por categoría, que se puede hacer especialmente con vacas, que con vacas nos estaría indicando que bajamos fuertemente la faena de vacas en este último año. Entonces la relación con el stock al principio del ejercicio da una tasa de extracción, 11,5, una cosa así, 11,7, 11,8, que está un poquito por arriba, ya está prácticamente en caja, un poquito por arriba de los niveles de equilibrio, pero en vaquillonas no. En vaquillonas la relación entre la faena del último ejercicio, tomando los famosos DT, en relación al stock de vaquillonas al inicio del ejercicio, da 55%. 55% es el nivel récord en los últimos 25 años desde que tenemos este tipo de estadísticas consolidadas y confiables. O iguala el dato del 2009, que fue inequívocamente liquidación. Uno toma... Por eso esto es muy contradictorio. Está bajando la faena, está bajando la faena. Al punto donde podemos decir que estamos en equilibrio, está bajando, ya acercándose a los niveles de equilibrio de lo que puede entregar al stock. Está un poquito por arriba todavía. Pero hay una categoría, vaca ya entró en caja, y vaquillona, ternera, históricamente ha bajado mucho, no es una categoría relevante a la hora de analizar el ciclo ganadero, pero vaquillona, 3.600.000 vaquillonas faenadas o 3.700.000 sobre un stock inicial de 6.800.000, 55% de extracción es altísimo. Inexplicable. En todo caso que la retención no arranca. Si tomamos la participación de las hembras en la faena, consolidado el dato que en diciembre estuvo en el 48 y monedas, bueno, esa es la tercera más alta en 25 años. O sea que estamos todo el tiempo tocando niveles propios en porcentaje de hembras y demás. ¿Está bajando la faena? Está bajando la faena. ¿Qué tendríamos que esperar del cálculo de stock ganadero ahora, el 31 de diciembre que pasó, que se va a publicar más que probablemente en los primeros días de marzo o en la primera quincena de marzo? Un stock del orden de los 51 millones de cabezas. Siempre recordando que en la historia contemporánea, hace 15 años, cuando empezó el kirchnerismo, llegamos a tener 60 millones de cabezas y en el año 77-78 llegamos a tener 60 millones de cabezas también. Hoy estamos en 51. La productividad del stock, de ese stock más reducido está aumentando pero muy lentamente. Está aumentando y de niveles muy bajos, partiendo de niveles muy bajos, el peso medio por animal faenado, el porcentaje de procreo, que va muy lento, y tampoco se reduce algo que hemos conversado más de una vez acá, las pérdidas entre preñez al tacto y destete en la Argentina están en el orden del 11%. Es posible que esté por arriba del 11%, que es muy alta. A modo de consuelo, mal de muchos, en otros países es más alta todavía que este 11% que tenemos de pérdida entre preñez al tacto y destete. Pero digamos, el componente es que la demanda viene bien, el consumo per cápita de la Argentina va a terminar el año en el orden de los 45 kilos, que es junto con Uruguay el consumo más alto del mundo, con ingresos que no tienen nada que ver con los ingresos de los países que compiten con nosotros, en dólares, en moneda constante, en lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran comparar, los ingresos argentinos no pueden explicar por qué en este país se consumen 45 kilos. Si sumamos el consumo de pollo, que en estos últimos meses, y la producción y el consumo está en alza, y si sumamos cerdo, que está en alza
en consumo y que agregamos un factor que siempre lo introduzco acá, que no tiene solución el tema, el problema no tiene solución, que es altamente probable que los datos oficiales de faena y de producción de carne de vacuno, de pollo y de cerdo en la Argentina subestimen ligeramente, mire lo que digo, subestimen ligeramente la realidad. Cuando uno habla en privado con voceros de la industria del pollo, con la industria del cerdo, nos dicen, pero los datos oficiales son muy buenos, pero vos no vas a creer que esos son los datos, por ejemplo, de cerdo. Cerdo no se está consumiendo 18 kilos, está consumiendo probablemente 22 o 23. En pollo también hay un deslizamiento que además se acentuó en los últimos meses. Y en vacuno es una incógnita absoluta cuánto está fuera del control de las autoridades. ¿Por qué creer que en un país donde existe un grado de evasión enorme en todos los sectores, en la industria frigorífica ganadera, bovina, tenemos controlado hasta la última pata que se faena? Ahora, la suma de las tres carnes, bajo el supuesto de que acá en Argentina el consumo de pavo es irrelevante, el único país en el mundo que lo supera es Estados Unidos. Es una paradoja, con los ingresos argentinos el consumo, somos junto con Uruguay gramos, no dije kilos, gramos más, gramos menos, todos los años. Cuando termine el año estamos un poco por debajo, un poco por arriba de Uruguay. Uruguay tiene una participación muy significativa de la importación de carne que nosotros no tenemos. Nosotros estamos importando, pero estamos importando 800, 1000, 1200 toneladas por mes, la mayoría por el valor que vemos CIF, debe ser carne para manufactura, para industrias procesadoras, de salchichas, de hamburguesas, de fiambres, etc. ¿Qué pasa con el feedlot? El feedlot ha dado una sorpresa ahora en el mes de enero. Tiene 7% más de hacienda que el año pasado. El feedlot venía estable, llega a un mínimo anual estacional en los meses en febrero, marzo, abril, que tiene cerrados 1,5 millones de cabezas, y toca un máximo de hace muchos años en julio, agosto, de 2 millones de cabezas, y ahí empieza a declinar. Se empieza a vaciar muy lentamente, se repone menos de lo que se vende, se pierde plata. En el segundo semestre, en la mayor parte de los años, en los últimos tiempos, se ha perdido plata, como se está perdiendo plata ahora. No por el precio del alimento, que es muy bajo, sino por la diferencia de compra-venta. Ahora, esto está en línea con una hipótesis perfectamente posible, que es que si el feedlot en el mes de diciembre, en el mes de enero, el 1 de enero, datos que se acaban de publicar, tiene 7% más de hacienda encerrada que un año atrás. Entonces, y en el mes de diciembre ofertó 7% menos de ganado. Eso, si no fuera el feedlot, que no estamos acostumbrados a hablar de retención en el feedlot, sino retención en la cría o retención en el proceso de recría más largos, podríamos decir, el feedlot se ha asociado a este proceso de estas últimas semanas o meses en que se están haciendo invernadas más largas, recrías más largas, engordes a corral más largos. Si nosotros al 1 de enero tenemos 1.800.000 cabezas, es altamente probable que a mediados del año, cuando se toque el pico estacional de encierre de hacienda, vamos a sobrepasar los récords históricos, vamos a estar en el orden de los 2.100.000 o más arriba. Quiero decir, el feedlot tiene una cantidad de hacienda encerrada que sugiere, como es la palabra que se usa ahora en economía, que sugiere que ha habido hacienda que se está quedando en los corrales, que están haciendo engordes, que es muy coherente con el hecho de que los precios son buenos y cambian todos los días y que la reposición está cara. Vuelvo a repetir, de todos estos datos de stock ganadero y demás, lo que puede deducirse o lo que puede armarse es un panorama de que vamos a tener al 31 de diciembre pasado, cuando se conozca el dato, un stock ligeramente más bajo que el del año anterior. Cayeron las existencias, pero mucho menos ritmo que los anteriores. Estamos en retención por los indicadores clásicos del ciclo ganadero, que son todos indirectos. No, hasta que no contamos los animales, no sabemos si estamos en retención o en liquidación. Es probable que estemos apenas por debajo del año anterior. Pero también con la posibilidad, si uno mira hacia adelante y viniera alguien del exterior y le pregunta, ¿qué es lo más probable que suceda en la Argentina en los próximos meses y años? Bueno, que la faena que fue 13.600.000 el año que acaba de terminar, cerca del 3% inferior, toda esa baja salió en los últimos meses.
Si esta baja se afirma y se extiende al ejercicio 2026, es probable que tengamos una faena entre 13 millones y 13 millones y medio. O sea, uno mira para adelante y es muy difícil de pronosticar que la faena y la producción de carne vaya a aumentar. Y es mucho más probable decir, en algún momento, si entramos en retención, esto se complica enormemente para... el mercado se complica enormemente porque ahí, ¿qué es retención con un stock de 51 millones de cabezas? Una faena de por debajo de 13 o por debajo de 13. Si el mercado está muy tenso con una faena de 13 millones 600, con una faena de 13 millones en retención o menos de 13, que en forma contemporánea hemos matado 13 millones, con un stock más grande que el actual. Precios de la hacienda, yo diría rozando, coqueteando, me gusta la expresión esa, coqueteando los máximos históricos a moneda constante. Que siempre decimos, los máximos históricos los tomamos en el mes de tal, pero no duró. Los dos máximos históricos que siempre comparamos el precio tanto de la invernada como el gordo se dieron en el 2009 y el 2022. En ambos casos, el 2009 fue mucho más duradero, duró casi 2 años. No los picos, pero se mantuvo en niveles muy altos por la sencilla razón de que a la Argentina le faltaban, la liquidación brutal, la liquidación ganadera fue brutal, le faltaban 600.000 toneladas, cosa que ahora no sucede. Ahora estamos en un fenómeno de demanda, básicamente de demanda externa. Pero en aquel momento estábamos en un fenómeno de caída brutal de la oferta ganadera, 600.000 toneladas menos. Imagínense que en este momento bajara la producción de carne de 3.200.000 a 2.600.000. Sería un derrumbe, precios ahí sí los más altos. Claro, pues la población humana sigue creciendo en la Argentina y porque el mercado internacional sigue creciendo. Uno hace comparaciones. A igualdad de producción tenemos un mercado internacional mucho más grande actualmente, pero mucho más grande. Siempre contando, y lo repetimos por enésima vez, que entre el año 2004 y el año 2005 el mercado internacional de carne vacuna creció 1.600.000 toneladas. Y que este año, 2026, que acaba de empezar, según el UDA, se va a tomar un respiro, va a bajar solo 100.000 toneladas en el borde. China. Para nosotros, China es más importante que para cualquier otro país porque nosotros exportamos el 70%. Brasil llega al 50%. Brasil llegó a niveles muy altos y lo fue reduciendo. Uruguay lo redujo dramáticamente con respecto a 2 o 3 años, con respecto al 22 que siempre se toma como referencia. El caso de China es así. El mercado chino en estos últimos días se está revitalizando porque los importadores chinos, los complicadísimos operadores e importadores chinos, están viendo lo siguiente: que a su principal proveedor, que provee casi la mitad de la carne, el 80% viene de Sudamérica, pero el 50% viene de Brasil. Que a Brasil le han dado una cuota anual de 1.100.000 toneladas, cuando la tendencia comercial de Brasil era exportar 1.550.000 o 1.600.000 toneladas anuales, que es el año que acaba de terminar. Yo estoy en un tren, le estoy vendiendo a un cliente y viene el gobierno chino y dice, no, a partir de ahora le vas a vender no 1.600.000, sino 1.100.000. Esto tiene una complicación adicional que también explica por qué el estado parecido al pánico en que han entrado los importadores chinos en estos últimos 10 días, que es que Brasil tiene un enorme volumen de carne en tránsito. Entonces los importadores chinos arman un panorama más o menos como el siguiente: de 1.500.000 o 600.000 que nos proveía China, ahora va a estar limitado a 1.100.000. Pero resulta que hay 300.000 toneladas en tránsito que van a llegar y se van a introducir y que el mercado las va a asimilar y que van a achicar la cuota disponible para el resto del año. O sea, el año va a empezar muy acelerado porque es carne que estaba en tránsito. Entonces, ¿qué es lo que ven? No ven a Brasil dosificando los envíos para decir, me voy a quedar con cuota. Lo que ven es que en algún momento de mediados de año, un país donde 300.000 toneladas van a ser asimiladas en los primeros meses y no va a poder vender 1.600.000 sino 1.100.000, le va a quedar para vender y embarcar 600 o 700.000 toneladas, que lo que ven desde China es que es altamente probable que eso se agote antes de mediados de año. Pues todos los países vamos a pensar, ¿lo vamos a dosificar? ¿Alguien lo va a organizar esto? ¿O se va a ir vendiendo progresivamente hasta un determinado momento en que
se agota la cuota y pasamos a pagar un sobrearancel, un arancel adicional del 55% que vuelve inviable el negocio. Vuelve inviable el negocio. Ya los problemas que tenemos con China de precios y demás, con un arancel del 55%, el que agota la cuota va a entrar en ese castigo. Entonces, lo que se ve es que, al menos en este primer año, es altamente probable que esa cuota de 1.100.000 toneladas Brasil la agote, no digamos en junio o julio, pero quizá en agosto o septiembre. Porque de acuerdo a la performance y el volumen de ventas y de abastecimiento y de negocios que tiene actualmente Brasil con China, es del orden de las 120, 130, 150. Ha importado hasta hace poco 180.000 toneladas dos meses consecutivos. O sea, el potencial es enorme y ese potencial ha quedado limitado. Que hay una pregunta que se hace, si no se la compran a Brasil, por el momento tiene una cuota para seguir embarcando, pero ¿qué va a pasar a mediados de año? Cuando Brasil agotó su cuota. Ojo que China sigue siendo el primer mercado mundial. Ha importado hasta hace poco tiempo 300.000 toneladas. Ahora pisó el freno en estos últimos 2 meses porque no sabía cómo iba a salir de esta salvaguarda del gobierno chino que le iban a poner. No sabía qué iba a pasar. Entonces, ante la duda, redujeron las compras, China tuvo un mes de noviembre muy malo y probablemente un mes de diciembre muy malo de importaciones. ¿Por qué? Porque estaban esperando esto. Esto salió con un perjuicio muy grande para Brasil y para Australia en menor medida. Pero Australia tiene una alternativa extraordinaria que es el mercado americano. Australia tiene abierto el mundo y no tiene que vender 4 millones de toneladas, tiene que vender 1.700.000, 1.800.000, 1 millón, es 1,5 millones de pesos por producto. Y tiene el mercado americano donde tiene una cuota muy favorable. La Argentina esto es ligeramente neutral porque le han puesto una cuota de 500.000 toneladas cuando en los años buenos Argentina le puede llegar a vender. Y no sé si va a tener interés porque hoy, como tendencia en los últimos meses, yo no sé si Argentina le quiere vender a estos precios que estaba pagando China hasta hace 20 días. Lo que pasa es que tenemos en estos últimos días, dicho sea de paso, precios muy firmes para la Hilton, precios muy interesantes 461, precios, contratos muy buenos con Israel. Y ahora tenemos el componente de que los chinos están viendo un panorama hacia adelante, decir, ah caramba, Australia limitado, Brasil limitado, Argentina con poca carne y retrocediendo con poca materia prima. ¿Qué pasa si de tanto tirar la cuerda nos quedamos sin carne? ¿Qué pasa si Brasil si Brasil mantiene este ritmo, en 6 meses se come la cuota? ¿Y qué va a impedir que lo haga? Que va a coincidir exactamente con el momento del año que es pasado ya en agosto o septiembre, se empieza a sentir que China empieza a hacer las compras estacionalmente altas para los festejos del año nuevo lunar chino que siempre tocan en las primeras semanas del año. Entonces, todo esto ha traído una revitalización de los precios. Vamos a ver esto si se sostiene. Brasil considera que ha sido muy perjudicado. Argentina en una situación neutral, Argentina está viendo todo esto, pero está viendo que hay dos países, los dos principales, el principal proveedor que es Brasil, no va a poder colocar ni remotamente la carne que le compre el mercado, que le pide el mercado. Recuerden que a todo este panorama complicado hay que agregarle que Estados Unidos, por el conflicto que tiene, por aranceles, por habilitación de plantas, por muchas cosas, Estados Unidos es un extraordinario exportador de carne de calidad a China. ¿En el orden de qué? De las 150 a 160.000 toneladas. Le pusieron una cuota de 160.000 toneladas. Pero no puede cumplir porque China le ha deshabilitado, si cabe la expresión, una enorme cantidad de plantas para exportar y además están los famosos aranceles prohibitivos, los aranceles retaliatorios. O sea, Estados Unidos todo esto está fuera. ¿Quién aprovechaba el tipo de carne que proveía antes Estados Unidos? Carne en general en el mercado del enfriado de alta calidad y alto precio, Australia. Pero Australia ahora se queda limitado con una cuota que en vez de ser de 300.000 toneladas, que es su tendencia comercial de los últimos meses proyectada, anualizada, tiene una cuota de 200.000. O sea, ha habido ganadores y perdedores. Uruguay es quizá el gran ganador, porque todos estos parámetros el gobierno chino los puso en función de las importaciones de carne de cada uno de los países del año 2000,
22, 23 y 24, donde Uruguay estaba muy alto. ¿Qué hizo Uruguay desde entonces? Dijo, no, estos precios no nos convienen, tenemos otros mercados abiertos, nos recostamos más sobre Europa, que está tomadora, nos recostamos más sobre Estados Unidos, que está muy tomador, nos recostamos más sobre Israel, nos recostamos sobre otros mercados, abandonó. Entonces, en este momento, la tendencia de Uruguay es exportar 200.000 toneladas, la cuota que tiene es 300.000. ¿Podemos los países sudamericanos aprovechar que Australia con cuota, que gran parte de la cuota era carne enfriada de buena calidad y de Estados Unidos está prácticamente ausente, con carne enfriada de alta calidad? Es muy difícil. Estamos en las antípodas, tenemos un periodo de tránsito de 45 o 50 días de flete, es muy difícil. Pero todo esto que yo estoy contando es una novedad que probablemente traiga un aumento sostenido, esperemos que sea así, de los precios de importación de China para los próximos semanas y meses. Panorama que ya pintaba muy bien, pero con una gran, siempre decíamos, con una gran incertidumbre, que es qué iba a hacer China, qué iba a poner. Bueno, puso cláusulas de salvaguarda, le puso límites a la importación que van a durar 3 años y que tienen cierta flexibilidad. Algunos los benefició, como es el caso de Uruguay, lo benefició fuertemente. Para otros es neutral o ligeramente positivo, como es Argentina, y a otro lo perjudicó seriamente. A Brasil le dijo, te voy a poner una cuota, porque, con esto terminamos, el temor que tienen en Europa, en Estados Unidos y en China, cuando hablan de la carne sudamericana, es siempre Brasil. Enormes volúmenes, bajos precios, depresión de los precios en el mercado. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves.